Buenas, vamos a continuar donde dejamos el otro día. Para contextualizar, recordad que cuando trabajamos con climatización necesitamos apuntalarnos en base a tres pilares, es decir, mediante psicometría tratar el aire para conseguir las condiciones de temperatura y humedad necesarias para valga la redundancia, conseguir las condiciones de confort que buscamos, o bien las requeridas para el mantenimiento, almacenamiento o tratamiento del producto con el que trabajemos en la estancia en la que estemos, ¿vale? Y por otro lado, la calidad del aire, que ya vimos el otro día, que en esencia lo que tenemos que trabajar es que la ventilación adecuada y renovación del aire y filtro del aire que vamos a renovar o introducir dentro de la estancia. Para ello nos vamos a basar en criterios de renovación completa del aire por unidad de tiempo, unos caudales de ventilación o renovación del aire en función de la actividad, y según el reto y código técnico, bien para viviendas o bien para locales, nos darán unas tablas los caudales o filtros que tenemos que usar para llegar a la calidad del aire adecuada. Esto desde conceptos de base, vamos a partir desde aquí. Hoy lo que vamos a ver son los elementos que vamos a necesitar para poder realizar la climatización, y siempre pensando en las instalaciones que nos vamos a poder encontrar tanto compactas, unitarias o centralizadas, ¿de acuerdo? Entonces eso lo veremos en otro vídeo, pero vamos a ver los elementos. Para poder verlo en contexto de la instalación futura, o sea, el global en el que vamos a entrar, vamos a ver los elementos primero por temperatura, humedad y calidad del aire, y segundo, intentar sesgarlos en base a que luego vamos a estar dentro de una instalación más grande, ¿vale? Por eso, por ejemplo, para temperatura, lógicamente, lo que se trata es de calefactar o de refrigerar, es decir, aportar calor al aire, retirarlo. Para aportar calor voy a necesitar generar energía que tengo que volcar al aire. Para ello es muy probable que requiera de un intercambiador, es decir, ese calor lo tenga que transportar a un fluido caloportador, como dice la palabra, me transportará el calor hacia la emisión, ¿de acuerdo? Que no tiene por qué ser ni el intercambiador ni el generador, pero puede ser, como puede ser la estufa, que sea el generador y el propio emisor. Entonces vamos a ir viendo poco a poco cada uno de estos elementos y intentando contextualizarlo, ¿vale? Si igual este esquema veis que no os gusta, tener un poco de perspectiva. Lo que intento es explicar dentro de un contexto más global cuál es cada uno de los elementos y cómo puede formar parte de una instalación más global. En el siguiente vídeo, en el que veamos esas instalaciones de manera, generalizada, pero bueno, no sé especificar tipologías, podéis haceros una idea por qué he hecho este esquema, ¿de acuerdo? Antes de empezar, igual que hemos dicho, la estufa la voy a retirar, pues lo he quitado del bloque, ¿vale? Porque somos instaladores, vamos a ser instaladores, ¿vale? Una estufa no es más que montarla y se acabó, ella genera calor y lo emite. Y además va a funcionar por radiación, como si fuera una hoguera, una chimenea. Ha quedado una chimenea. En cambio, vamos a entrar en otro tipo de instalaciones, ¿de acuerdo? Que forman parte de algo más grande. Es decir, voy a tener mi generación de calor, ¿de acuerdo? Va a haber un intercambio hacia otro fluido, en este caso es el aire, que voy a ir luego a emitir a mi instancia para poder generar la climatización. Es un esquema, vamos a ir poco a poco. Para ello me voy a centrar en... Vamos a empezar primero por el menos eficiente de todos y el que debemos evitar en lo posible, ¿de acuerdo? ¿Por qué las resistencias eléctricas debemos evitarlas en lo posible? Pues porque dice la palabra, funcionan ofreciendo resistencia a la corriente eléctrica, es decir, están ofreciendo resistencia al movimiento de los electrones por el circuito eléctrico. Esa resistencia que ofrece la resistencia eléctrica al paso de los electrones fuerza a que la energía eléctrica se transforme en energía calorífica, es decir, por pérdidas generamos calor y ese calor lo aportamos al medio para poder calefactar. ¿Cómo podemos conseguir que ese calor que he generado en la resistencia eléctrica llegue a mi aire? Por un lado puede ser de manera directa, es decir, pueda tener lo que antes eran estaciones de calefacción, puede ser que lo haga mediante lo que antes eran instalaciones de calefacción por aire, es decir, hago pasar aire caliente por una resistencia eléctrica y lo emito a la sala, tal cual, así, sin más. O bien puede que haya un intercambio previo, es decir,
puede que esa resistencia eléctrica esté instalada en una batería de calor, ¿vale? Y esa batería de calor, en fin de cuentas, va a realizar el intercambio hacia el aire que va a pasar, igual que hablamos de la instalación anterior, pero esto es un poco más complejo, ¿vale? Por un conducto por el que hago pasar el aire que luego emitiré a una sala. Esto formará parte de una unidad de tratamiento de aire, ¿de acuerdo? Aunque puede ser que también haya un intercambio hacia un fluido caloportador, es decir, esa resistencia eléctrica caliente a su vez un fluido caloportador que me transporte el agua hacia una batería de calor y vaya a una buta, ¿vale? Con cuidado, o sea, aquí hay varias opciones. Yo lo hago así simplemente para simplificar. Para que entre todo lo posible que nos podemos encontrar. Y más cosas aún que a lo mejor luego dentro de un tiempo ya no se hagan. Pero por otro lado también tengo los radiadores. Es decir, puede ser que esta resistencia eléctrica que está dentro de este radiador caliente el agua que hay en él, ¿vale? Por lo tanto hago un intercambio desde la generación a otro fluido y ese fluido, ¿vale? Desde el propio radiador, que también me funciona como emisor, ¿vale? Traslade el calor al aire. Bien, ahora es importante, porque antes hemos visto que la convección funciona también con los radiadores, ¿de acuerdo? Es decir, un radiador al final funciona por convección, ¿vale? Es el propio intercambio de la energía eléctrica a mi agua y de mi agua emito al aire en el entorno. Recordar que un radiador tiene la ventaja con respecto a una batería o una resistencia eléctrica en sí misma porque yo hago un traspase del calor a un fluido que tiene una gran inercia térmica. El aire no tiene inercia térmica, muy poca. En cambio el agua sí. ¿Qué ventaja tiene esto? Gestión y planificación de la energía que yo voy a producir. Porque una vez que acumulo aquí agua caliente, el agua al tener una gran inercia térmica tarda mucho tiempo en calentarse, pero también tarda mucho tiempo en retirar ese calor. Por lo tanto, yo puedo hacer una gestión adecuada de ese calor generado. Recordad que esto funciona por convección, es decir, el aire se va calentando, según se va calentando va subiendo porque va variando de su densidad. La densidad del aire caliente es menos densa que la del aire frío, por lo tanto tiende a subir, ¿de acuerdo? El aire que está dentro del radiador luego es proyectado por aquí por las aletas hacia la sala, generando este flujo de aire. Y ante este flujo de aire yo voy calentando todo el aire de la estación. Si coloco el radiador en un sitio adecuado que favorezca la convección, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a centrarnos en los radiadores, ya más allá de la fuente de generación. ¿Qué ventaja tiene un radiador eléctrico, ¿vale? Aunque tenga agua dentro, con uno cuya fuente de generación de calor sea una caldera? La instalación. Un radiador eléctrico yo lo enchufo y se acabó, no tengo más que hacer, enchufarlo a la corriente eléctrica. No tengo que generar un circuito hidráulico, en cambio para generar el calor, ¿vale? Mediante una caldera necesito que este radiador esté conectado mediante un circuito hidráulico a la caldera, es decir, tengo que alimentar desde el radiador un conducto que lleve el agua hacia la caldera se calienta y ese fluido caloportador, es decir, el agua, lleva el calor hacia el radiador donde se acumula y se accede a nuestro aire, de manera que, vuelvo a insistir, el radiador me funciona como intercambiador y además como emisor. Y ya introduzco este concepto, calor sensible. ¿A qué me refiero con calor sensible en este punto? Me refiero a cómo trabaja el fluido que va a llevar realmente nuestro calor a nuestro entorno con calefacción, o bien que lo retira y se lo lleva al exterior en refrigeración. En este caso, cuando trabajamos con radiadores estamos hablando de, y omito ya los radiadores eléctricos, ¿vale? En sí mismo con resistencias eléctricas, porque me parece que no, o sea, son muy poco eficientes. La energía eléctrica es muy cara de producir y prefiero eliminarlos para cosas muy concretas. Además no requieren de una instalación, o sea, simplemente son enchufarlos y se acabó, ¿vale? En cambio esto sí. Entonces, ¿qué ocurre con el agua? Pues el agua, cuando la caliento en la caldera, lo que estoy es aportando calor. Ese calor, ¿en qué se traduce al aportar el agua? En aumento de temperatura, es decir, la temperatura del agua aumenta, pero sin cambiar el estado del agua, por lo tanto no hay calor latente, solo sensible. Es decir, estoy aportando calor desde la caldera al agua, el agua me lo transporta a mi radiador donde se acumula y luego empieza a emitirlo al exterior. ¿Cómo? Pues cediéndolo al aire, que va pasando por mi radiador, ¿vale?
por la propia convección que genera la transmitibilidad del calor. Entonces, como al enfriarse el agua del radiador lo que hace simplemente es un cambio de temperatura, sigue siendo cambio latente. O sea, sigue siendo, calor sensible. A eso me refiero con esto. Ahora iremos viendo parte a parte, ¿vale? Porque a lo mejor puede haber discusión respecto a algunos de estos. Ahora nos vamos a focalizar en la caldera como generador de calor. Si nos centramos en la caldera como generador de calor, seguimos teniendo el concepto de radiador, pero también podemos trabajar con una batería de calor, ¿vale? Esta batería de calor no deja de ser una parrilla de conductos más pequeñitos, ¿vale? Por el que hago pasar mi fluido caloportador, el agua o puede ser también aceite, ¿vale? Como pasa en otro tipo de elementos de calefacción. ¿Qué ventaja tiene que lo haga pasar el fluido caloportador por una parrilla de tubos más pequeñitos? Pues que tiene más superficie con una menor diámetro, por lo tanto tiene una mayor superficie específica en exposición al aire, por lo tanto una mejora el intercambio, ¿vale? Eso estamos planteando si esta batería de calor, que no deja de ser un intercambiador de calor, ¿de acuerdo? Puede estar en una UTA, es decir, hago pasar el aire ya por el conducto por el que hago pasar el agua, por batería, paso la caldera, de la caldera genera calor, lo paso al agua, de la batería de calor pasa al aire y el UTA lo lleva hasta la sala donde yo quiero aportar aire caliente y se emite, ¿de acuerdo? Hablo de la UTA como un ente. Está claro que la difusión de la UTA hay que centrar, pero ahora pienso en, tengo una generación de calor, lo transporto, lo intercambio y el aire ya va caliente y la UTA lo lleva donde toque, ¿vale? Estamos pensando en eso, ¿vale? En serio, tomadme por favor en el esquema de una manera funcional, constructiva. Es la mejor forma que se me ha ocurrido. Puede haber otras, ya iremos avanzando. También esta batería de calor, que sigue siendo un intercambiador, una parrilla de tubos, puede estar dentro de un aerotermo. ¿Qué es un aerotermo y qué es un fan coil? Porque esto es importante, luego veremos lo que es el split. Un aerotermo, ¿vale? Aquí tenemos la parrilla de tubos, aquí tenemos la batería de calor, es decir, por aquí se introduce el agua caliente, ¿vale? Entra el aire, entra en contacto con la parrilla de tubos, la parrilla de tubos con el agua caliente cede el calor al aire que está más frío, el aire caliente sube por convección y sale y hacemos una generación, igual que pasa con el radiador, de un flujo que favorece el intercambio del aire y aportación de calor al entorno, ¿de acuerdo? Esto es un aerotermo. ¿Qué diferencia con un fan coil? Básicamente que este no está forzado, no tiene un ventilador. En cambio los fan coils sí, bien sea un casete, bien sea de estos que están encima de las puertas de los hoteles, hospitales, o bien sea de suelo, que es muy típico también, por lo menos yo los he visto mucho en centros ambulatorios. Ahora, esto de aquí es un split. Ojo con esto y no confundirlo. ¿Qué diferencia hay entre un fan coil y un split? ¿Vale? En esencia tiene su batería de calor, ¿vale? La única diferencia es que, lo veremos más adelante, en el split, ¿vale? No pasa agua, pasa un fluido refrigerante que trabaja por cambio de estado, es decir, es un refrigerante primario, ¿de acuerdo? Ahí se busca el cambio de estado. Luego entramos en más detalle en esto. Entonces, seguimos con elementos de calor sensible, es decir, elementos que utilizan un fluido caloportador cuya única finalidad es transportar el calor de un punto a otro y hacer un intercambio por pura transmisibilidad que implica cambio de temperatura. No hay más. Solar térmica, como ya hemos visto en su momento, tengo unos captadores que capturan energía de la radiación solar. Se la hacen, es igual, aquí tengo un intercambiador que es una batería. Esta parrilla de tubos capta el calor, lo lleva mediante un circuito hacia mi acumulador. Estamos hablando de un acumulador de inercia porque esto no es agua caliente sanitaria, está específicamente pensada para calefacción, ¿vale? Y aquí mi circuito primario vuelve otra vez a los captadores. No hay una conexión entre el circuito en el que capto la energía de los captadores y la llevo luego a mi finalidad, ¿vale? De este acumulador, ¿vale? Yo vuelvo a tomar agua caliente que la llevo hacia donde yo quiera, bien al suelo radiante, que me funciona tanto como intercambiador como emisor, o a mis radiadores, ¿de acuerdo? Bien, hasta no hay ninguna diferencia. Pero también esto lo puedo
mezclar con lo que sería un concepto nuevo, que es meter bombas de calor, como puede ser para la aerotermia. Me centro. En un inicio, hace tiempo, ya hace unos 10 años, ¿vale? Las bombas de calor, pensando en calefacción, estaban pequeñamente centradas en geotermia. Actualmente ya se ha introducido el concepto de aerotermia porque ha mejorado mucho la tecnología y la eficiencia de contención de calor, ¿vale? Del propio aire, incluso en invierno. Entonces, y estaban pensadas principalmente para suelo radiante. ¿Por qué para suelo radiante? Igual que pasaba con la solar térmica, pues porque con el suelo radiante no requiero que el agua llegue a unas altas temperaturas. Con muy poca temperatura que le aporte, ya somos capaces de obtener el intercambio energético suficiente para poder calefactar un entorno, ¿vale? Pero siempre y cuando sea con suelo radiante, porque esta tecnología me lo permite. Entonces, inicialmente, ¿por qué la geotermia cómo funciona? Básicamente busco un sitio en el que tenga una temperatura estable, lo más estable posible a lo largo del año, y como lo que está variando es la temperatura de mi atmósfera, ¿vale? En invierno o en verano, lo que hago es un intercambio inverso, es decir, si estoy en invierno y busco calefactar, lo que voy a robar calor a mi suelo, ¿vale? Lo meto en una bomba de calor, es decir, un ciclo Carnot, Molière, lo que hemos visto para refrigeración. ¿Y cómo funciona esto? Dentro tengo un refrigerante, como ya hemos visto, ¿vale? Y que comprimo buscando variar la temperatura de evaporación y condensación para poder realizar un intercambio con el entorno. Desde un punto de vista normal, lo que quiero siempre es robar calor a algo, ¿no? Y ceder al exterior, realmente para refrigerar. En este caso, como lo quiero calentar, voy a robar calor a mi suelo, ¿vale? Mediante un fluido, generalmente aquí lo que tengo es un fluido caloportador, como un poquito calor que sea capaz de llevar aquí a mi evaporador, se lo robo, ¿vale? Ese evaporador roba el calor, evapora el refrigerante, comprimo elevando la temperatura de condensación y lo hago pasar por un condensador. Es decir, ese gas, al hacerlo pasar por una batería de calor, es decir, lo estamos pasando por un condensador, lo que ya hemos visto en otras partes del curso, que es un condensador. ¿El condensador qué hace? A la hora de condensar, cede calor al entorno, ¿no? Y condensar refrigerante, cediendo calor al entorno que robado de otro sitio. En este caso, lo que me interesa es eso, emitir ese calor a mi sala. Entonces, yo cuando hablo de baterías de calor, lo que tengo cuando hablo de calefacción es un condensador. Esta batería de calor puede estar en un intercambiador que yo cedo un fluido caloportador que me lo lleva a suelo radiante, que es el propio emisor. Puede estar dentro de una unidad de tratamiento de aire, calentando ya el aire y me lo lleva a mi sala. O puede ser que ya esté en mi propia sala, dentro de un fan coil. ¿De acuerdo? O que sea ya la propia instalación de la bomba de calor conectada a un split y ya me ceda directamente el calor mediante condensación a mi sala. En este caso sí que será calor latente. Solo en este caso, porque ya es el propio. Estamos hablando de expansión directa y estamos en un entorno en el que ya tenemos la propia batería de calor de condensador por el que pasa el refrigerante y bomba de calor en mi sala, ¿vale? Pero lo más habitual en otro tipo de instalaciones un poco más grandes es que ese calor lo cedo a otro fluido, agua, y me lo llevo hacia una batería de calor, a una UTA o a un fan coil, ¿vale? Ahora, desde un punto de vista de casas con instalación de bomba de calor, bien por aerotermia o por geotermia, más posible que sea a través de un fan coil o una unidad de tratamiento de aire pequeña, que a lo mejor es la propia batería de calor la que cede el calor, ¿vale? Instalaciones hay muchas, es un esquema abierto, solamente quiero que entendáis un poco cómo funcionaría algo de estas características. Insisto, la estufa la que dejo fuera porque no, como veis, no forma parte de este englobado. La estufa es de caleta por diversas fuentes de energéticas, bien por carbón, que por favor no, mejor un pellet o algo de biomasa. Y por la propia combustión, genero radiación que fue a mi propia sala. Por lo tanto, me evito todo esto. Pero claro, somos instaladores y quería ver esto en concreto, ¿vale? Ya solo faltaría irnos a frío, ¿vale? Recordad que ahora mismo, ya insisto, ya es posible a la tecnología de utilizar bomba de calor por aerotermia, es decir, robar calor al aire y utilizarlo ya no solamente para suelo radiante como se pensaba solamente anteriormente para
geotermia, sino también incluso podemos utilizarlo con radiadores, ¿vale? Estos son aerotermos, ¿vale? Que no sé un poquito, pero es una forma también de hablarlo en castellano. Y también incluso llevar una acumulación y luego hacer con él lo que considere oportuno para corriente sanitaria, ¿vale? O sea, la potencia que tiene esta máquina ya es bastante superior a lo que hace 10 años vista se podía plantear. Si es para frío, lo que necesito es una bomba de calor, porque en este caso sí que voy a utilizar de la bomba de calor el evaporador para lo que es para retirar calor de mi estancia, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo puedo hacer? Bien directamente. De posición directa, es decir, mi batería de frío es mi split, por lo tanto, por calor latente, es decir, forzando la evaporación del fluido refrigerante que hago pasar por mi split porque está en estado líquido a una temperatura, expuesto a una temperatura que está en la sala en la que debería estar en estado de vapor, por lo tanto, el refrigerante en ese momento empieza a robar calor de manera salvaje porque necesita evaporarse. En ese momento yo robo calor, al evaporarse comprimo, elevo la temperatura de condensación de cambio de estado de ebullición, perdón, la temperatura de ebullición, que lo he dicho condensación desde el principio. La temperatura de ebullición, forzando la condensación y emitiendo ese calor fuera, ¿vale? En este caso para refrigerar, esto es el método habitual de refrigeración que ya hemos estudiado en Molière, Carnot, bomba de calor. No hay ninguna historia. Ahora, esta batería de frío también puede ser que realice un intercambio a otro fluido, ¿vale? Agua, para lo de siempre, por calor sensible, es decir, hacer un intercambio con un fan coil, una unidad de tratamiento de aire, y esto a lo mejor es una enfriadora, ¿de acuerdo? Cosas que veremos adelante. Quedaros en este esquema ahora que he visto esto, porque en un vídeo posterior veremos instalaciones que incluyen todas estas cosas de diferente manera. Entonces, así sí, a lo mejor en aquel momento veréis por qué he hecho tanto lío aquí. Bueno, ya hemos visto temperatura, cómo modificamos la humedad, aumentando con una aumentación adiabática o isoterma, como ya vimos en psicometría. Adiabática implica que no hay variación de energía, ¿vale? Y isoterma no hay variación de temperatura, pero sí de energía. ¿Cómo podemos hacer esto? La adiabática puede ser por polarización o panel húmedo. Un panel húmedo, esto que tenemos aquí, es decir, hacemos pasar el aire por este panel que está humedecido. Igual que vamos a hacer la comparación como si fueran las sábanas que tendemos en verano, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre cuando tendemos sábanas en verano? Notamos que como que hace fresquete, hace bueno, ¿no? Se está aclimatando. ¿Por qué? Porque el paso del aire por las sábanas, ¿vale? Fuerza la evaporación del agua que está en las sábanas, porque las sábanas están saturadas, están húmedas, ¿vale? ¿Por qué? Pues igual que hablábamos en el evaporador de una bomba de calor. Es decir, el aire cede calor a la sábana toma ese calor para evaporar el agua que hay en ella, ¿vale? Y forma parte ese vapor del aire, es decir, el agua que está aquí se evapora y empieza a formar parte del aire húmedo. Pero mientras en este proceso está robando calor al aire, pero luego se incorpora con el vapor húmedo, con el vapor al aire húmedo, ¿de acuerdo? Entonces por eso mismo decimos que no hay una variación de energía. Simplemente lo que entra por lo que sale. Pero sí, esta aumentación adiabática tiene un beneficio muy interesante para aclimatar en verano. Es decir, estamos bajando la temperatura. Al robar calor al aire para evaporar, estamos bajando la temperatura de distancia. Esto que lo hemos visto en muchas terrazas es a lo que hablamos con los pulverizadores, ¿de acuerdo? Lo que hago es emitir partículas de agua muy pequeñitas, gotitas. ¿Por qué pequeñitas? Pues igual que pasaba con las parrillas en los intercambiadores. Pues si son gotitas muy pequeñitas, ¿vale? Tengo más superficie específica, es decir, ahí tengo más cantidad de superficie de agua expuesta al aire, por lo tanto el intercambio será mejor, será más fácil evaporar ese agua. Por tanto, robar calor al aire, bajar la temperatura. Así de sencillo, ¿de acuerdo? O centro 2, centrífugos ultrasonidos, aunque puede ser también una simple expresión de aire pulverizado. ¿Qué es esto? Mira, nos vamos os presento el enlace de Clicon, ¿vale? Que una compañía que tiene productos muy interesantes al respecto. Si nos vamos aquí, por ejemplo, humidificador adiabático. Ya que se nos presenta, pues ultrasonido, centrífugo, nebulación y operativos de panel de contactos, que hablamos antes del panel húmedo, ¿vale? Ultrasonido centrífugo, que lo podéis encontrar, el centrífugo es el que puede haber una terraza pulverizando y con un ventilador. Es de sencillo, ¿vale? De centrifugado. Y ultrasonidos
en cierta manera es lo que conseguimos ese mismo efecto, porque el ultrasonido es como un altavoz. ¿Qué pasa con un altavoz? Si esto lo habéis visto alguna vez cuando trabajé con graves con mucha energía, que veis muchas veces cómo se mueve el propio, lo diré, el altavoz, ¿no? La membrana del altavoz vibra, lo podéis ver. ¿Por qué? Porque un grave, ¿vale? Tiene una longitud de onda muy grande, por lo tanto vais a ver, vais a llegar a apreciar incluso la vibración, y encima tiene una frecuencia muy baja, por lo tanto os da tiempo para verla. En cambio, un ultrasonido tiene una longitud de onda muy corta y una gran frecuencia, vibra muchísimo por unidad de tiempo, por lo tanto es muy difícil de desapercibir, pero sin embargo está aportando energía al ambiente, porque lo que está haciendo al vibrar un altavoz es aportar pulsos de aire, que es lo que realmente nosotros escuchamos, pulsos de aire, ondas, ¿no? Pues esas ondas son ultrasónicas, ¿vale? Pueden favorecer que esa pulverización del agua favorezca un intercambio de energía con el entorno, es decir, que se evapore el agua y generar el mismo concepto de que sería un ventilador con un pulverizador. Es el mismo concepto, ¿vale? Muy interesante. También tenemos aquí, por otro lado, humidificación isotérmica. Cuando hablamos de isotérmica a temperatura constante, lo que estamos haciendo realmente es aportar vapor de agua. Estamos aportando energía al aire, porque estamos aportando ya vapor de agua caliente al entorno. No hay variación de temperatura, pero sí estamos aportando vapor, como la de un vaporizador. Hay varios, ¿vale? Electrodos, resistencias, vapor, agua sobrecalentada, vapor, inyección, humidificación de gas, ¿vale? Echar un ojo, está muy interesante. Yo me he quedado con estos, ¿vale? Vamos a hablar de humidificación y modificación, ¿vale? Es lo mismo, pero prefiero separar el concepto de modificador, ¿vale? Que es más en isoterma que adiabática, que es favorecer. Claro, en que yo aporto vapor, yo fuerzo la vaporización, la evaporación, ¿vale? Es importante. Esto, si está en una unidad de tratamiento de aire, es decir, hago pasar por aquí aire a presión, es decir, tengo forzado, por lo tanto puedo llegar a llevarme gotitas de agua que todavía no han llegado a evaporarse. O, oye, como aporto vapor, puedo incluso que aparte se me condense y forma parte de la circulación de aire. Esto lo que hace es que esas gotas, pues me las quedo ahí, ¿vale? Fuerzo que caigan por gravedad y que no las emita por la difusión. No es cómodo que estés en una estancia trabajando y te lleguen gotitas de la unidad de tratamiento de aire. Seguimos. Eficiencia energética. ¿Por qué esto? Recordamos que lo vimos en el vídeo anterior. Si yo tengo que hacer una renovación, ¿no? Lógicamente, si tengo un aire aclimatado y tengo que renovar ese aire, estoy echando al exterior aire que ya he tratado, que ya ha aportado energía. Por lo tanto, la intención de todo esto es evitar tener que estar completamente tratando el aire que renuevo, es decir, bien enfriándolo, bien reteniendo calor o bien aportándole calor. Para ello, por una manera sencilla, es la mezcla. ¿Qué hago en una mezcla? Pues aquí tenemos un esquema, ¿vale? Tengo aire del interior que se llama retorno, que por renovación lo echo al exterior. Esto se le llama expulsión o descarga. Y si yo no hago mezcla, todo lo que es lo que lleva del retorno, lo que extraigo, se va afuera, ¿vale? Si aquí tengo aire caliente y del exterior es invierno, estoy metiendo aire frío que tengo que calentar hasta las condiciones previas. Luego vuelvo a salir y vuelvo otra vez a calentar. Por lo tanto, estoy constantemente calentando aire. Si lo mezclo, como que sería aquí, es decir, parte del aire lo expulso, parte lo vuelvo al entorno y lo mezclo con el exterior. Si este es aire caliente y lo mezclo con aire frío, aquí me va a salir un aire que no está tan frío como el exterior, por lo tanto el salto térmico que tengo que cubrir con mis baterías es menor, por lo tanto la eficiencia energética es mejor porque no tengo que calentar tanto, no tengo que aportar tanto calor. Esto es la finalidad de una mezcla, ¿vale? ¿Con qué elementos lo hago? Pues tengo un módulo, que son estos compartimentos, esta es la UTA que tenemos en el taller. Y mediante compuertas yo regulo el caudal de aire, el flujo de aire. Es decir, por ejemplo, aquí me viene esto retorno. Esto retorno, descarga, renovación, impulsión. Entonces, aquí es esto de aquí. Me viene el retorno, ¿vale? Si está cerrada la descarga, pues vuelvo otra vez todo. ¿Que está abierto la descarga? ¿Vale? ¿Que están abiertas las dos? Pues en función de la apertura de una u otra,
pues como es aire a presión porque viene con el ventilación, es aire forzado, buscará una salida por donde más fácil sea, ¿vale? Entonces cuando la compuerta que esté más abierta, por donde irá más cómoda, así de sencillo, no hay mucho más. A la siguiente tenemos lo mismo, pero por aquí entra, aquí viene el de retorno, por aquí entra el de renovación, se mezclan. Y al mezclar, como ya he visto en psicometría, pues en función del caudal que esté en mayor proporción, pues tendrá a estar más frío o más caliente el aire. Es decir, parte del calor lo recupero. Esta es la finalidad de todo esto, ¿de acuerdo? ¿Cuánto aire recuperar o no? Esto no lo hice, por ejemplo, el IDAE, el RITE, ¿vale? En esta tabla. Descarga de circulación del aire extraído, ¿vale? En función de la calidad del aire que yo saco de la sala, se puede hacer o no. Solo extraído, solo la extracción del aire a 1 puede ser retornado a los locales. El aire a 2 solo puede ser retornado si se extrae o impulsa a un único local, por ejemplo, habitaciones de hotel, restaurantes, un equipo de zona de fumadores, cosas de ese estilo, ¿vale? Y el A1 a E2 puede ser empleado como aire de transferencia para ventilar locales de servicio o garajes, es decir, puedo extraerlo de un, yo que sé, E2, por ejemplo, que me está hablando de un restaurante y llevarlo al garaje. De ahí ya ventila, por ejemplo. En cambio, los de A1, pues estamos hablando de cosas interesantes que realmente es lo que nos interesa climatizar, que son oficinas, aulas, salas de reuniones, locales comerciales, espacios públicos, escaleras, pasillos. Eso es lo que me interesa climatizar. ¿Vale? Bien. Además, como habéis visto, aquí está anexionado a esto de aquí, que es el elemento que acabamos de hablar de aquí. O sea, aire de retorno, ¿vale? Aquí yo evalúo cuánto vuelve, cuánto se expulsa. Y aquí veis que hay un ¿qué? Un recuperador entálpico. ¿Qué es esto? Un recuperador entálpico que haremos anteriormente, lo único que hace es sin mezcla. Aquí no hay mezcla entre el gas que expulso que expulso con el de renovación, ¿de acuerdo? La única diferencia, pero sí el calor lo recupero, ¿vale? Puede ser como rotativo, como el de esta instalación, ¿vale? Aquí tengo mi retorno, aquí tengo mi retorno, que si yo no hiciera recuperación ninguna, todo sería el exterior con todo el calor que tengo, ¿vale? En este caso, como lo que es una instalación de climatización frío, como veis por el gráfico, es decir, aquí tengo calor de mi sala, que ya está frío, está a una temperatura adecuada, y me va a entrar aire caliente. Si yo no hago una recuperación de calor, este aire caliente tendré que retirar ese calor para darle una temperatura adecuada, ya que está aquí el aire frío. ¿Cómo consigo hacerlo esto? Pues al revés de lo que hemos visto antes, es decir, puedo hacer este calor, pues lo vuelvo a mandar para el exterior y ya está. De manera que el aire que ya viene aquí ya está más frío que el del exterior. Si fuera al revés, fuera en calefacción, aquí me vendría aire caliente, ¿de acuerdo? Y se me iría el calor, por lo que quiero es ese calor retornarlo con el aire que me viene de renovación. De manera que aquí el saldo térmico será mucho menor. Es un poco igual que el concepto de la mezcla. Si encima tengo mezcla y recuperación entálpica, pues mejor todavía, ¿vale? ¿Por qué? Porque tened en cuenta que el aire de retorno siempre suele estar más caliente, ¿vale? que el propio de impulsión. Por lo tanto, ya incluso reduzco todavía más el salto térmico a hacer. Por otro lado, puede estar en un recuperador entálpico de placas, en el que en vez de ser una rueda que gira con un fluido de intercambio, pues aquí lo que hago es un intercambio directo para haciendo cruzarse el de retorno, ¿vale? Que va a expulsión con el de renovación que va a impulsión. Se cruza, no se mezcla, ¿de acuerdo? Más cosas. Calidad del aire, que ya es luego que va quedando. Como vimos en el vídeo anterior, en función de la calidad del aire del lugar en el que voy a estar y de la calidad del aire del aire del exterior que voy a meter yo con renovación, me meto en la tabla y me sale una serie de filtros a usar, ¿vale? Para conseguir una calidad de aire adecuada en función a los contaminantes. Por un lado, es importante que tengamos en cuenta que están los filtros que simplemente limpian impurezas que están flotando en el aire, y luego están los filtros ya absolutos y los de carbono activo que ya incluso eliminan gases concretos, o sea, ya son químicos, ¿de acuerdo? Tenemos, para hacernos una idea de media eficiencia, alta eficiencia, absoluto, tal. Bueno, yo aquí en este caso os voy a dar la ficha técnica de ITEXA, bueno, que nos dice una serie ¿vale? de filtros, no quedo mucho más, ¿vale? Las tablitas.
También está muy bien porque tienen baterías, separadores de gotas, humidificadores, recuperadores de calor, un recuperador de placas, datos técnicos, rotativo. Y incluso mira, de 2 baterías, ¿vale? Al pasar por aquí el aire, es un intercambiador, cero calor de una a otra. Ya está. Mismo concepto. Con esto, ya simplemente de cara al próximo vídeo, ya hemos visto las piezas que tenemos que tener para poder climatizar. Ahora, no tiene por qué ser todo centralizado dentro de una unidad de tratamiento de aire. Es algo que podemos hacer por partes y en casa con la cabeza. Simplemente es, teniendo claro qué es lo que tenemos que hacer para poder climatizar. Por ejemplo, esto lo hemos visto toda la vida. Tenemos fuentes que nos permiten tratar el aire para conseguir la temperatura adecuada. Pues tenemos mi radiador, que me aporta calor al entorno, o mi split, que me lo recupera, me saca calor del entorno y lo saca fuera, ¿no? Me retira calor para sacarlo fuera. Por otro lado, la calidad del aire lo consigo con la renovación. Tened en cuenta que si no hay una extracción, aquí lo que voy a hacer es una mezcla, ¿vale? Aire que sale por el que entra. Si tuviera un extractor, por ejemplo, en la cocina y en el baño, pues lo que estoy forzando es que el aire que me entre del exterior. ¿Qué es conveniente? Pues lo que estamos hablando, hacer un free cooling. Es decir, renovar el aire en momentos en los que me sea favorable. A ser posible, lógicamente, que tengamos esa posibilidad de hacerlo. Yo, por ejemplo, en verano, pues lo que me interesa sobre todo es a primera hora de la mañana, cuando el aire que está en el exterior está más frío que el del interior. Por lo tanto, yo ya hago una renovación en la que además favorezco la climatización a posteriori. Si yo meto aire caliente, pues estoy fastidiando el tema, porque luego me toca aportar energía para retirar ese calor y expulsarlo fuera. Y luego, por otro lado, está la aportación de humedad. ¿Ven? Esta jarrita, que habéis visto algunos en casa de toda la vida, encima del radiador, es muy importante porque, como ya hemos visto en psicometría, si yo estoy calentando el aire, ¿vale? Al aumentar la temperatura del aire, lo que ocurre es que es capaz de diluir más vapor de agua. Por lo tanto, a humedad específica constante, la humedad relativa disminuye, por lo tanto la sensación de sequedad disminuye. ¿Qué es lo ideal? Pues aportar humedad. ¿Cómo? Pues si yo tengo una jarrita de agua encima del radiador, pues este agua se irá evaporando y formará parte ya de mi fluido, de mi gas, de mi aire que está en el entorno. Por lo tanto, estoy favoreciendo que haya más humedad en el entorno. Si es verano y hace mucha humedad relativa y me fastidia, ¿cómo puedo hacerlo? Pues eliminando por condensados, es decir, por la batería de frío. Llega un momento en el que si llego a punto de rocío, sabéis que puedo condensar el aire que va a pasar por aquí, por mi batería de frío y por mi evaporador, me lo llevo aquí a mi bandeja de condensado. Por lo tanto, estoy retirando humedad, estoy deshidratando. ¿Vale? Ten en cuenta que también existen filtros deshidratadores, ¿vale? Para unidad de tratamiento de aire. Es una manera también de conseguir deshidratar, quitar humedad para intentar llegar a las condiciones.